Bueno, hoy ha llegado el día, mirad lo que tenemos por aquí. ¡Oh! Tenemos los lotus, estos, no sé si el lotus, nenúfar, no sé lo que, me habéis dicho lotus, de hecho, en los comentarios. Que ya están creciditos, ya han sacado incluso raíces, así que ha llegado el momento de plantarlos en una macetita. Vamos corriendo, si os parece, para el estanque. Y a ver cómo lo hago, es mi primera vez, he estado leyendo, bueno, lo haremos de la forma en la que he leído y si no sale bien, pues nos compramos unos buenos nenúfares. Venga, vamos para allá e iniciamos este vídeo. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en el estanque de acuarios 4K, nuevo vídeo y seguimos. Antes de nada, antes de seguir con este vídeo, aún veis que se ve el tema de la filtración y todo eso, pero le vamos a poner ya solución muy pronto. Ya tengo un poco más de tiempo, así que muy pronto, mirad. El césped, así actualización rápida, por aquí tengo, esto es un cacho de hueso, madre mía. Bueno, lo tiraremos ahí, el césped, que ya le voy metiendo pues podas y demás, como no tengo corta césped, esto me toca con unas tijeras así en plan manual, pero bueno, ya va cubriendo todas las zonas, ¿eh? Había muchas zonas con calvas y ya se va expandiendo por todo, así que perfecto. De vez en cuando también tengo que ir retirando todas las hojas que caen del bambú, que por cierto se estaba secando aquí, ahora le estoy metiendo un poco más de riego. Vamos a ver cuánto acaba. Por lo demás, nada, quitar aquí un poco de ortigas y tal que habían salido y ya está. Luego en todo el perímetro, en toda la valla perimetral, lo que tengo que hacer es poner un poquito de cañizo para cerrar un poco y que se vea un poco más bonito y que guarden cierta medida los días de aire y tal, de que se metan hojitas y todo eso, que también nos va a guardar. Le tengo que meter aquí otra valla porque mis sobrinos se están metiendo aquí al recinto y no me gusta porque van a acabar dentro del estanque y eso no mola. Y nada, una vez que tengamos todo eso, vamos a ver cómo va quedando. Vamos a acercarnos allí y os enseño todo el tema de la zona palustre antes de comenzar el plantado, que ya tengo aquí las dos macetitas donde van a ir esos lotus o nenúfares o lo que sean. Y vamos a ver cómo va el tema. De momento, mirad, agua cristalina, sigue y sigue. Venga, vamos a acercarnos. Vamos por aquí y mirad, los pececitos que están aquí, espectaculares. Ahora, de todas formas, como lo pedí muchas veces, haremos una toma subacuática, metemos el móvil y ya está. Si nos quedamos sin móvil, pues este vídeo habrá valido un dineral, pero un dineral. Pero bueno, todo sea por los likes, así que ya sabéis, darle like y suscribiros. Vamos a ver, zona palustre. Tengo aquí ya metidos los nenúfares, a ver qué me pongo aquí. Tengo aquí metidos los nenúfares, lo voy a meter aquí y ya está, que se vayan aclimatando. Mirad, los papiros ya me están sacando por aquí tallos nuevos. Corté todas las ramitas y nada, perfecto y genial, que vayan sacando aquí tallitos nuevos y ya está, ya están bastante bien asentados. Ahora ya es cuestión de tiempo que esto vaya para arriba. Mirar todo el tema de de las espadas estas, que están, vamos, que esto va a coger una altura tremenda. Seguimos con problemas aquí en la zona de cianobacteria, esto es pues eso. Arena de sílice y pues se ve que le ha gustado la cianobacteria. Ya sabéis que yo con la cianobacteria tengo una relación amor-odio increíble y nada, me sale aquí un poquito en esta arena, pero bueno, aquí no pasa nada, como es una zona puramente vegetal que saca cianobacteria aquí, plin. Lo importante es que el agua se mantenga cristalina y en ese caso, o sea, en ese aspecto es increíble cómo se está manteniendo en esta cuarta. Es verdad que la filtración es una barbaridad. Está ultra, mega, súper dimensionada. He estado en conversaciones con el equipo de OASE y tal para ver qué hacíamos. Lo que pasa que, bueno, de momento quiero ver cómo funciona este tema, porque quiero agotar todas las posibilidades. Es que me funciona de maravilla. Esta semana, de hecho, voy a quitar la tapa. Ahora os enseñaré un poquito lo que tengo preparado. Esta semana, de hecho, he estado haciendo el mantenimiento de las esponjas del filtro y tal, limpiándolas, y se quedaron bastante limpias. Y ya veis, en un día, pues esto lo limpié ayer, en un día he acumulado algo de suciedad. Funciona espectacular este sistema, o sea, no hay ningún momento en el que el agua se me cuele por aquí arriba, hace todo el circuito para abajo. Recordemos un poquito, si no habéis visto ese vídeo donde os mostraba este sistema, os recomiendo que lo veáis, porque es súper sencillo, y de hecho ya ha habido algunos de vosotros que habéis cogido este sistema y lo habéis implementado en acuarios. Es un sistema espectacular, por la simple gravedad. El agua va descendiendo a través de las capas de filtración, es una filtración mecánica con dos esponjas al principio de 5 centímetros cada una y luego aproximadamente unos 50 o 30 litros de material filtrante biológico, que es que te deja el agua espectacular. Luego, después de este filtro biológico mecánico, llega a la zona vegetal, que cuando esto esté increíble vais a flipar, y ya el agua cae por esa cascadita que está increíble. Pues nada, ya habéis visto más o menos cómo va todo. La verdad es que muy bien. En el estanque, bueno,
más allá de las alguitas que salen en las paredes y tal, que más que nada me ha salido un poco de diatomea, por eso está así con ese tono marroncito. No me ha generado mayor problema, así que perfecto. Los gorditos están ya aquí perfectamente bien. Tengo que meter más, voy a meter pues esos 6 individuos, quizás 7 más, y ya está, máximo un total de 10. También me lo habéis recomendado que no meta muchos más, porque si no luego vamos a tener problemitas. Pero vamos, que siguen bien. No ha aparecido de momento ninguna garza ni cosas así raras que se coman a estos golfis, así que genial. Mirad, por aquí por las paredes tengo algo de alga, si os fijáis, mirad, vamos a acercarnos, ¿veis? Pero bueno, que ya los peces pues la irán chupando. De hecho ya los he visto, que ellos van a ir mordiendo todo, así que pues nada, alimento natural. Les echo ahora mismo de comer solo una vez por semana, ya con los insectos que van cayendo y tal, es más que suficiente. El agua tiene una temperatura bastante, no voy a decir agradable, pero en torno, tengo que medirlo. Quizás para el resumen semanal no, porque lo voy a grabar hoy mismo y no me he traído ningún termómetro, pero estamos hablando ahora mismo de unos 15 a 18, 19 grados, fácil, este agua. A 20 no creo que llegue, pero que están perfectamente. Lo que pasa es que por las noches todavía sigue haciendo algo de fresco y poco a poco, mirad, se está poniendo aquí, esto está húmedo todo el día, ya va saliendo aquí un poquito de verdín entre el cemento. Eso es bueno, eso al final le da un aspecto natural, que es lo que yo quería. Luego voy a poner musgo por toda esa zona y alguna macetita, alguna planta y ya está. En fin, vamos a plantar estos lotus y os explico un poco el sistema que he leído yo. Veremos si funciona o si lo tenemos que cambiar en unos meses. Dicho esto, vamos ya con los materiales. Bueno, lo primero que vamos a necesitar, macetas. Por lo que he estado informándome, cuanto más ancha mejor, no importa tanto la altura, sino la anchura de la maceta. Yo para iniciar, por no poner aquí algo demasiado grande y demasiado armatoste, le vamos a meter 2 macetitas de este tamaño, más o menos unos 20 algo centímetros, bueno, 20 centímetros de ancho. Vamos a ver cómo van, como son pequeñitos todavía, de cara al año que viene pues ya los trasplantamos, si es que necesita maceta más grande. Una base de canto rodado fino, ¿vale? Esto ahora os explicaré para qué, para que no se escape básicamente el sustrato que le vamos a meter. Y lo que sí que he leído, yo le pensaba poner sustrato universal para plantas, pero esto cuando lo sumerges se puede llegar a podrir, genera hongos, bueno, genera ciertos problemas. Entonces lo que mejor me han dicho que funciona y que he leído es simple y llanamente grava, arcilla que tengáis en vuestro campo, si le añadís. Yo como aquí es una arcilla muy densa, ya lo visteis cuando excavé todo el hoyo para meter todo este estanque, como es una arcilla muy densa, lo que voy a hacer es hacer una mezcla con arcilla, con esa grava y un poquito de arena de sílice, bien humedecida, la ponemos aquí, ponemos los rizomas encima y ya está. Vamos a hacerlo y os indico un poquito cómo proceder para plantar esos lotus que tenemos en esas bolsas y a ver cómo quedan luego subacuáticamente. Venga, vamos allá. Mirad, esta es la mezcla que voy a utilizar. Lo que os he comentado, esto es una arcilla así que cuando se humedece se queda muy arcilloso, y arena de sílice, lo mezclo al 50% y a ver qué tal sale este experimento, porque ya te digo, no he hecho esto en mi vida, así que es la primera vez. Aprenderemos todo, seguramente haya mejores formas. Pero así es como lo voy a hacer. Y lo vemos, lo humedezco todo bien y lo pongo en la maceta. Es muy importante que esté hecho un barro, porque si no luego al meterlo al agua se va a poner todo perdido, se va a poner todo súper sucio. Entonces bueno, bien húmedo y ya está. Vamos a mirar, pues así más o menos se queda. Ahora pongo aquí el rizoma. Pues imagino que al ser un lotus habría que enterrarlo a medias. Y este pues exactamente igual. Le ponemos aquí la cobertura con canto rodado para que luego no se vaya a la columna de agua la mezcla y ya está, ya las raíces buscarán ese lodo que se ha creado abajo, porque al final sí que es cierto que estas plantas, pues bueno, viven en terrenos pues eso, lodosos, fangosos, y ahí desarrollan sus raíces de forma un poco más horizontal. Veremos, a ver, yo la primera vez que lo hago, le añado así un poquito y vamos a plantarlos 2 por maceta. Al final la tasa de éxito ha sido del 50%. Vamos para allá y os lo sigo explicando. Bueno, ya los tengo por aquí por el agua, los he puesto aquí para estirarlos. Mira, la verdad es que tienen ya un tallo bastante largo. Este, por ejemplo, ya tenía raicitas, o sea que perfecto. Y nada, hojitas pues ya tiene aquí un par formadas. Ahora mismo de altura tendrá en torno a unos, totalmente estirado fácil, 40 centímetros, o sea que de aquí a nada
ya están saliendo a la superficie. Me mosquea esta hoja, que ya está completamente formada, y está súper bonita, de hecho son de las que ya flotan y tal. Me mosquea que, bueno, al verse sumergida, imagino que se echará a perder antes o después, pero bueno, no lo sé, eso ya, ¿veis cómo flota? Como mola, cuando esté esto lleno, madre mía, vosotros visualizarlo. Pues eso, compré 8 semillas, bueno, me llegaron 8 semillas, no sé las que compré porque fue por AliExpress, y pues estas son las que tengo a día de hoy. 4 de 8, no está mal, han germinado. Entonces voy a plantar 2 y 2, pondré esa que está fuerte junto a una que esté débil y ya está, y las otras 2 pues en la otra maceta, y a ver qué tal se desarrollan. Esto ya pues es cruzar los dedos y a esperar. Me habéis dicho que cuando tuviesen pues eso, de 2 a 3 hojas, pero es que ya en la jarra esa donde las tenían no tenía otro recipiente y las veía que estaban un poquito ya sufriendo. De hecho, algunas hojas se habían marchitado, así que vamos a ver si hay suerte. Nada, los pondré aquí un poquito tal, que no floten, y a cruzar los dedos. Venga, vamos a ello. Vale, pues mirar, los he puesto así, que se vea más o menos el rizoma, ¿vale? Que no esté completamente enterrado en ese lodo, y ya está. Supongo que es la forma un poco más natural. Aquí igual está por aquí el rizoma. De hecho, imagino que, bueno, cuando las semillas de la flor de loto pues caen al agua, estas se hunden, porque se hunden, ya lo vimos en aquel vídeo, que os dejaré por aquí una tarjetita de cuando las compramos y tal, y se quedan más o menos semienterradas en el lodo, luego echan las raíces y ya está. Más o menos estos son suposiciones, no lo sé. Ya llegan aquí al agua, voy a sumergirlas y hacemos una toma subacuática para ver a estas semillitas y a los pececitos y a ver cómo van evolucionando. Bueno, pues ya lo habéis visto subacuáticamente, espero que os hayan gustado las tomas. Yo todavía no las he visto, ya las veré en postproducción. Ya habéis visto, mirad, o sea, esta hojita, por ejemplo, mirad lo que sobresale todavía del agua, o sea, y tiene profundidad, son creo que medio metro de profundidad, o sea que telita, está igual. Lo malo es esta, que es la que estaba ya totalmente formada, la única, que esta no llega ni de blas a la superficie, pero bueno, en llegando otras no hay problemas. Vamos a ver qué tal se van desarrollando. Quiero comprar también, si estos son lotus, ¿vale? Pero quiero comprar también algún obviamente nenúfar, para también tener nenúfares, que esto me apetece. Toda esta zona la quiero poner aquí llena de plantas, aunque luego se me quede un charco, es que me da igual. Por cierto, esa es la comida que les doy a los golfis una vez a la semana, y bastante bien. Al principio les daba más, pero ahora que ya van teniendo más alimento, caen más insectos, más moscas, más mosquitos, es más que suficiente. Y nada, que ya he visto cómo va una semana más este estanque. Lo siguiente que me tengo que poner ya es con eso sí o sí, porque si no vamos mal, no llegamos a tiempo. Y espero que os haya gustado. Lo siguiente, hacemos el jardincito vertical ahí, para tapar todo el tema de la filtración y demás. Lo que pasa es que eso necesita bastante tiempo. Metemos pues eso, 5 o 6 más golfis, y disfrutamos de este proyecto que en un futuro, si esto os gusta mucho, esta serie, pues he pensado en hacer aquí un mega jardín vertical a lo bestia. Si os ha gustado el vídeo, queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Os siempre os digo, para dedicar el vídeo, suscribiros al canal y campanita para recibir todas nuestras notificaciones, y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el estanque de Acuarios 4K. Entonces, felices, gente. ¡Adiós! Mirad, llega la hora del riego aquí al estanque y estamos con una manguera. Todos los días le echamos un poquito de agua al césped y así se mantiene chulo. Luego ahí le metemos ahí un poquito de oxigenación y ya está. ¿Habéis visto qué fácil? Así se mantiene un estanque con césped. Madre mía, esto va a ser precioso cuando esté todo acabado. Un jardín vertical.